Jóvenes, buena tarde. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. No sé cuántos de ustedes han estado siguiendo como la progresión de estas charlas con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Tengo ya el gusto de conocer a varios de ustedes y sé que año con año nos están acompañando y pues bueno, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y pues ahora sí que nos toca un tema que si bien vamos a abordar varios aspectos que ya hemos como repasado y puntualizado en alguna otra ocasión, el desafío de esta charla en particular ha sido como el enfoque particular que sus compañeros me pidieron para ustedes. Que de entrada y dicho sea de paso, les mando un saludo y todo mi agradecimiento como siempre por considerarme como parte de este importante evento y pues miren, que mientras hablemos de lactancia materna y todos contribuyamos un poquito a una mejor sociedad desde nuestras trincheras, pues ahora sí que uno feliz de estar aquí. Y pues el tema de hoy, repito, espero que todos lo disfruten, se abran a nuevas posibilidades de enfoque de la lactancia materna y sobre todo lo que voy a tratar de hacer es introducirlos un poquito a algunos aspectos que yo sé que no son el día a día en ninguna charla y casi ninguno de los tópicos de lactancia materna, salvo en aquellos que tienen que ver con algunas de nuestras otras áreas de la salud hermanas. Ahorita vamos a ver cuáles, pero bueno, el tema o el título que se le dio a esta charla es lactancia materna más allá del crecimiento somático. ¿Por qué pensamos en este? Repito, porque obviamente uno de los principales como digamos, enfoques o formas de verlo es a través de lo que es el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Y mucho hablamos siempre en términos somáticos. Pero bueno, recordemos y tuve que hacer como, o más bien como recapitular un poquito del conocimiento que hablamos el año pasado. Entonces, de entrada y nada más para que no se les olvide, o por si hay personas nuevas escuchándonos, lo que es la prevalencia mundial de lactancia materna, todavía seguimos inclusive por debajo de lo que es el 50%, pero en términos generales, en términos globales, ya quedamos que si comparamos el 14 punto y algo por ciento que teníamos hasta lo que era la anterior en salud y ya a partir de lo que es la 2018, pues sí vemos que hemos mejorado, mejoramos un poco porque ya estamos en el 28,6%, pero ya quedamos que eso no es como ninguna tranquilidad en particular porque seguimos por debajo de lo que es ahora sí que la prevalencia promedio mundial. Entonces hay que seguir trabajando porque sí, o sea, sí es cierto que si vemos estas tablitas, estas estadísticas, pues vemos que sobre todo aquellas en las que más incidencia o más concientización queremos hacer, como lo que es la lactancia materna exclusiva, al menos los 6 primeros meses, pues sí ha mejorado y ya quedamos que nos adelantan lo que son áreas rurales. Eso a mí me da muchísimo gusto y pues me llena de ilusión, me llena de lo que es pues esperanza de que poco a poco sigamos haciendo cosas buenas en el ámbito académico, profesional y personal para que esto siga mejorando. Y pues yo sé que ya lo vieron y hasta el momento yo creo que ya lo repiten mucho, pero no se les olvide que nuestro lema del año es apoyando y educando. Entonces, esto es como muy gráfico, bueno, no gráfico como tal, o tal vez sí, no sé la palabra correcta porque es un lema como tal, son letras, pero lo que nos quieren decir en términos de apoyar y educar a mí se me hace muy rico en términos profesionales y personales, ¿no? Porque el apoyo y la educación realmente generan cambios, realmente pues provocan parteaguas en la vida de las personas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros?
como profesionales del área de la salud, pues justamente ser ese apoyo, ser ese educador que sea un parteaguas benéfico en la vida de un paciente, que sea un antes y un después, que genere cambio, que provoque convicción intrínseca para poder adoptar algún cambio en su estilo de vida, ¿no? Pero bueno, les quería nada más recordar que estamos apoyando y educando y con base a ese lema, pues estamos trabajando esta Semana Mundial de Lactancia Materna. Ahora, si recuerdan el título, en este punto no se nos ha olvidado. Estamos hablando más allá de lo que es el crecimiento somático, pero sí tengo que empezar por el área somática. Y de alguna forma durante toda la charla se va a estar asomando el área somática, porque no nos podemos deshacer de lo que son los beneficios que hablamos el año pasado para poder hablar realmente de hasta dónde puede llegar el beneficio de la lactancia materna bien conducida, bien llevada, bien aplicada y ahora sí que bajo todos los criterios de salud y nutrición que nosotros sabemos. Entonces, ustedes y yo ya sabemos que lo que es la leche materna es la principal fuente de energía. No es que sea una opción, es la principal fuente de energía en los primeros 6 meses. O sea, no hay para dónde hacerle. Es la principal fuente, es decir, prácticamente el 100%. Pero no queda ahí. Después de estos 6 meses, todavía nos aporta más allá de la mitad del aporte energético y nutrimental. Es decir, más del 50%. Eso es muy importante. Y más allá de los 6 meses, estamos hablando hasta el año. Pero ahí no termina, todavía sigue siendo uno de los principales aportes en términos de un tercio del global de lo que consume hasta los 2 años. ¿Por qué creen que es la recomendación más ideal, idónea en todos los aspectos, es que se dé hasta los 2 años, ¿no? Entonces, si se fijan, inicia como una necesidad de 100% y va disminuyendo, pero sigue siendo importante en términos energéticos y en términos como tal de nutrientes, ¿no? Y ya sabemos que tenemos un momento muy importante que justamente coincide con los 4 o 6 meses, dependiendo del criterio de cada profesional, pero estrictamente hablando 6 meses, cuando los niños son introducidos a lo que son otros alimentos diferentes a la leche, ¿no? Que ya es la alimentación complementaria. Y esto sucede en términos generales porque la literatura dice que necesitamos empezar a complementar con otros alimentos los aportes principalmente de hierro, de zinc y también se menciona la cantidad total de proteína. Sin embargo, ya quedamos que sigue siendo pues de nuestras principales fuentes energéticas, aunque hayan pasado los 6 meses. Entonces, eso también lo recuperamos y recuperamos lo siguiente. Recuperamos el hecho de recordar que la leche materna, además de ser ahora sí que en su totalidad el aporte más que perfecto para nuestros bebés en términos de calidad hace una transición que no la van a poder igualar, al menos en muy buen tiempo, y no sé si en algún momento suceda, lo que es la transición que hace la leche materna desde lo que es el calostro, la transicional y la leche madura o definitiva. Entonces, esta transición que hace, los ajustes que hacen condiciones específicas, como cuando el bebé está enfermo o cuando el bebé nace prematuro, pues ahora sí que esa sabiduría no la tiene una lata y una fórmula láctea, ¿no? Eso lo tiene lo que es la coordinación del cuerpo materno en su maravillosa producción de lo que es la leche materna y la información que va dando el bebé a través de lo que es la succión y a través inclusive algunos artículos dicen de lo que es la saliva del bebé y algunos componentes que sirven como señalización para decir qué, cuánto y en qué momento. Y acuérdense que el principal estímulo para tener buena leche siempre va a ser una buena succión, un buen acople por parte de, pues, del bebé, ¿no? Del lactante. Aquí en esta diapositiva quiero que pongan atención en lo que es este estudio donde evalúa la calidad nutricional en diferentes momentos de lo que es la lactancia pues sostenida o continuada. Si se fijan, se va como por trimestres o por diferentes meses. Y eso me encantó porque si se fijan,
a lo que es el principio de 1 a 3 meses y lo que son los mayores de 12 meses, es decir, a partir del año, la cantidad de proteína prácticamente vuelve a ser lo que era en la leche inicial. Y obviamente las necesidades del niño mayor de 1 año son otras, pero ahí yo los invito a que observen que la proteína hace un ajuste y los macros se conservan relativamente constantes. Entonces, por ahí destruimos uno de los grandes enemigos de la lactancia, donde dicen que conforme va pasando el tiempo, la leche ya va perdiendo calidad nutricional. No es así, lo tenemos bien descrito por diferentes estudios completamente científicos y con importante factor de impacto. Entonces recuperamos eso, ¿no? Y pues bueno, si queremos decir que vamos a ir en esta plática más allá de lo que es el crecimiento somático, que en términos como muy generalistas estamos hablando del crecimiento físico, pues también recuerden que crecimiento, desarrollo y maduración no es exactamente lo mismo, aunque van de la mano, ¿no? Pero en básicamente todas las literaturas están de acuerdo en un punto. Estemos hablando de crecimiento físico, estemos hablando de maduración y de desarrollo, sí o sí una de las bases es el estado nutricional. Dependiendo del estado nutricional es en gran parte lo que va a hacer este crecimiento, este desarrollo, esta maduración. Y obviamente que el estado nutricional de nuestro bebé, pues nosotros estamos habituados en términos globales, ahora sí que evaluarlo tanto de forma prenatal, ustedes saben que tenemos pues el apoyo de las ecografías, las biometrías fetales, y también lo podemos y lo seguimos evaluando de forma postnatal, básicamente con lo que son curvas y tablas de crecimiento que todo el mundo conocemos o debemos de conocer en el área de la salud, particularmente pues ahora sí que los que estamos muy dirigidos a lo que es evaluación del crecimiento, del desarrollo, de la maduración. Entonces, esto es nada más como un recordatorio. ¿Por qué? Porque nuestros estándares de crecimiento que tenemos como tanto vigentes como recomendados en la actualidad, pues son criterios que nos marca la OMS. Entonces, la OMS dice algo muy bonito que me gustaría que ahorita también pongan así muchísima atención, ¿no? Dice que todos los niños de cualquier parte del mundo pueden alcanzar su potencial de crecimiento, es decir, su estatura, su peso, su desarrollo de forma similar. No debería de haber diferencias entre ellos, ¿no? Siempre y cuando tengan estas como condicionantes de lo que es el estado nutricional o la alimentación adecuada, una buena atención y, ojo, un entorno saludable. Entonces, técnicamente, todos y cada uno de nosotros como seres humanos nacemos con este potencial y todos tenemos derecho a alcanzarlo. Y lo que es la OMS, digamos, de alguna forma también de forma como paralela, antes aún teníamos como casi como estándar lo que son las tablas de la CDC, ¿se acuerdan? Y no es que desaparezcan, es que la OMS, para hacer sus curvas, sus tablas de crecimiento, tomó factores bien importantes, ¿no? Que es los recién nacidos a término, alimentados a seno materno de forma exclusiva y considerados sanos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, CDC lo que también incluía era alimentados con alimentación mixta. Entonces, junto con esta y otras como criterios o modificaciones, la OMS toma a partir de ahora sí, la última revisión, la última publicación, pues como prácticamente nuestro estándar de oro. No así desestimando CDC, simplemente las condiciones de la población han sido diferentes. Y básicamente lo que nosotros pues observamos es lo que ya conocemos: el peso, la longitud o la talla, el perímetro cefálico y lo que es el índice de masa corporal en los niños más grandes. Esto les estoy hablando de puntos como muy específicos para enmarcar lo que queremos llegar con el tema de lactancia materna. Entonces, para lograr este crecimiento, que en primer lugar o en primera observación o evaluación, pues sí tiende a ser como muy somático, nosotros solemos observar tres aspectos particulares. De entrada,
Toda esta curva de crecimiento y de desarrollo, obviamente, si tiene que ver con la alimentación y con el estado nutricional, tiene que ver con el buen acoplamiento, con la buena succión, con el buen intercambio de leche, para que nuestro bebé realmente tenga un aporte adecuado de acuerdo a sus necesidades, que dicho sean de paso, son muy cambiantes en los primeros días, es decir, en la etapa neonatal, en lo que es el lactante menor y el lactante mayor. Entonces, de entrada siempre observamos cómo están estos componentes en nuestra diada. ¿Qué es la diada de lactancia materna? Pues la mamá y su bebé. Entonces, siempre checamos que el acoplamiento sea correcto, que la succión, la deglución, todas nuestras condiciones estén óptimas. También nosotros, para respondernos a la pregunta o responder a la pregunta de los papás, que es muy clásica, oiga, ¿y cómo está creciendo mi hijo? ¿Cómo va? ¿Va bien? Y sobre todo aquellos que son primerizos o que son un poquito más aprensivos, pues siempre están sobre la curva de crecimiento. Entonces hay varias maneras de contestarle. Le podemos hablar de estas curvas de crecimiento, le podemos hablar de lo que es propiamente la ganancia de peso, de acuerdo a si lo estamos evaluando, no sé, por día en los que están hospitalizados, por semana, por mes, ahora sí que de acuerdo a la progresión o al número de citas que lo estés viendo o evaluando, ¿no? A la progresión de la talla, porque tanto el peso como la talla tienen sus estimados diarios, semanales, mensuales, anuales, que podemos nosotros conocer. Yo les pongo algunas tablas que ustedes están observando. También podemos preguntar y podemos escuchar a los papás cuando nos hablan de lo que es lápiz y lo que son las evacuaciones, porque las características de estas dos variables también nos están hablando de lo que es la alimentación, de lo que es el proceso general de digestión, absorción, aprovechamiento, eliminación y por tanto de lo que es la salud de nuestro lactante. Entonces, siempre al hablar de lactancia materna, también estamos hablando de pañales mojados y ahora sí que de evacuaciones, porque acuérdense que es diferente lo que es una evacuación del niño alimentado seno materno de lo que es un niño alimentado con fórmula o que ya inició alimentación complementaria. Es muy diferente lo que son, pues, las características que tanto te refieren los papás como nosotros tenemos que preguntar. Entonces, además de lo que es alimentación, recordamos que lo que es la leche materna, pues además de nutrirlos, también los hidrata, por supuesto que los hidrata. Y es ahí donde decimos y donde recordamos a los papás que no necesitan agua adicional, salvo en condiciones de clima extremadamente caluroso, sudoración excesiva o enfermedad. Pero fuera de ahí, lo que es la leche, pues propiamente les hidrata lo que los bebés necesitan, siempre y cuando el acoplamiento, la succión, la frecuencia de las tomas estén bien, la clínica de nuestro bebé esté bien, las micciones, evacuaciones y todo lo que estamos hablando. Entonces, bajo este panorama, siempre tenemos como diferentes posibilidades, ahora sí, de bebés, ¿no? De bebés en cuanto a los resultados de su crecimiento. Y que conste que seguimos enmarcando primero en lo somático para después ir más allá de lo somático. Siempre tenemos de repente el caso de ese lactante que se alimenta bien. La mamá tiene buenas señales de producción de leche, siente la bajada de leche, siente que sus pechos se llenan. El bebé, pues de cierta manera, pues tiene su buen acoplamiento, su buen vaciamiento del seno, pero aún así pareciera que está ganando como poquito peso o que apenas va en la curva de crecimiento, ¿no? Sí crece, pero como que crece poquito. Así, tanto se observa en la curva como los papás te lo refieren, pero tienes muy buenas señales porque el bebé está alerta, está contento, está interactuando, tiene buena micción, tiene buenas evacuaciones y sigue creciendo, aunque sea poquito, pero sigue a la alza. Entonces ahí no nos preocupamos nada. Tenemos otro de los escenarios donde tenemos el clásico bebé que te refieren, que toma poca leche, el acoplamiento a veces no es muy bueno, el crecimiento ya se estancó o ya se afectó, o a lo mejor lo que es micción y evacuación también ya tiene algunas modificaciones pues que no van de acuerdo a lo que es propio para la edad del lactante, su conducta no es de un bebé alegre,
digamos, que esté cómodo, sino o está apático o está irritable o tiene algunos cambios en lo que es inclusive, pues justamente tanto temperatura, conducta de sueño, etcétera. Entonces, ahí tenemos que revisar qué está pasando. Y lo que está pasando puede ser simplemente, entre comillas, simplemente porque hay que corregirlo y es uno de los graves problemas, el mal acoplamiento. Puede ser la postura, puede ser la disposición de la mujer lactante en el momento de lactancia o pueden ser causas orgánicas, eso ya lo evaluaremos, pero este es otro escenario. Y hay otro que también les quiero hablar porque de repente aquí también tenemos como situaciones que no deberían de suceder, que tenemos un tercer caso donde tenemos a los bebés bien cachetoncitos, bien llenitos, llenos de salud, la mamá tiene muy buena producción de leche, el bebé come bien, es un bebé barracuda porque succiona pronto, come rápido, pide varias veces y está alimentándose muy bien, pero lo notas pues cachetoncito, se ve un bebé bonachón, bien bonito, ¿no? Entonces, de repente los papás empiezan a preguntar, ay, ¿sí será normal? Porque pues, yo lo veo como llenito. Aquí les debo de hacer una aclaración porque pasa muy seguido. Está la mala tendencia a decir que se debe delimitar el seno materno cuando hay este tercer panorama, no tenemos por qué limitar a nuestro lactante del seno materno. Es muy diferente lo que es ahora sí esa como ganancia de peso que en algunos bebés se observa por seno materno a lo que sería si fuera a base de fórmula láctea. Ahí hay que revisar a lo mejor antes de decirle a la mamá esta información no tan benéfica, de decir, no, ya bájele al pecho, ya no le dé tanto porque ya se está subiendo de la curva de ganancia de peso. Antes de dar esa recomendación que no debería de darse, se debe de evaluar otro tipo de aspectos. Aspectos como decir, a ver, es un lactante que ya empezó alimentación complementaria, ¿qué alimentos complementarios le están dando? A veces el problema no es la lactancia, sino los alimentos complementarios que se les están dando a los bebés. Y acuérdense que cuando verdaderamente tenemos como signos de lo que pudiera ser, pues, alarma, alerta, banderas amarillas, es cuando tenemos tallas estancadas o pequeñas y además franco aumento de peso que ya clínicamente puede ser catalogado como lo que es obesidad. Pero mientras tengamos una ganancia de peso en lo que son brotes de adiposidad del lactante, no nos preocupamos porque esta programación metabólica de un bebé que se alimenta a seno materno, que tiene buena succión, que tiene un gasto energético porque succiona del seno y tiene demasiado buena acopla y succión y dilución, y a lo mejor sí está ingiriendo muy buen volumen de leche, pero esa libre demanda, los componentes de la leche combinados con un brote de adiposidad normal que se da en la lactancia, van a ser, hagan de cuenta, tejido adiposo o adipocitos que son funcionales. Porque una cosa es el tejido adiposo que es funcional y otra cosa es el tejido adiposo disfuncional. El que ya disfunciona es el que literalmente provoca un ambiente proinflamatorio y provoca todos los cambios asociados a la inflamación de bajo grado continuado, ¿no? Pero en este caso, créanme que cuando llegan los picos de crecimiento de estatura, estos bebés suelen ajustar naturalmente lo que es su peso, su ingesta y tienen mejor alimentación en términos de aceptación de variedad y de diferentes criterios que aquellos que de alguna forma ganan peso por leche artificial, que ese sería otro aspecto, o aquellos que tienen una mala selección los papás de lo que son alimentos complementarios. Entonces, acuérdense, si, un comentario aquí que de alguna forma lo dije, pero ahorita lo voy a subrayar. Si el bebé tiene aparentemente una curva de peso un poquito por encima, pero también la talla está por encima, vamos bien, vamos bien. Cuando nos alarmamos, entre comillas, alarmar significa referir con un especialista, es cuando tenemos alzas en el peso, pero la talla se queda estancada o se queda baja. Ahí sí
podemos hablar de una organicidad, pero mientras la talla también vaya hacia la alza, no nos preocupamos prácticamente por estos lactantes. Entonces, aquí pasa algo muy particular que vamos a seguir como observando juntos, repito, un poco más allá de lo somático. Pero les hablo de estos estudios porque de alguna forma respaldan lo que yo he intentado decirles en las diapositivas pasadas. Hay estudios bien específicos que literalmente a través de marcadores, como puede ser el deuterio, que dicho sea de paso, esta técnica también se utiliza o se ha utilizado para lo que es evaluar el gasto energético de forma muy precisa. En este caso lo utilizaron para evaluar la ingesta de leche materna en aquellos bebés que aparentemente ingerían como un volumen mayor y aquellos que aparentemente ingerían un volumen menor. Entonces, en todos y cada uno de ellos determinaron que era lo suficiente, que era lo necesario para cada uno de los bebés. Esto nos habla del propio ajuste que tiene el lactante alimentado a seno materno por diferentes mecanismos para saber exactamente cuánta leche tomar de acuerdo a sus señales internas, tanto de hambre, de saciedad y por tanto de sus necesidades particulares para su crecimiento y su desarrollo. Entonces nosotros como que observacionalmente podemos decir, este bebé come más o este bebé come menos, pero mientras el bebé tiene un buen acople, un buen agarre, una buena succión, una buena deglución, micción, evacuaciones, todo lo que hemos hablado, su curva de crecimiento va hacia la alta, aunque no sea por periodos de forma tan exponencial, y en los picos de crecimiento sí, no hay ningún problema. Todos los bebés tienen forma de regular y autorregular por diferentes mecanismos cuando de seno materno hablamos. Y también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Porque hay algo que aquí también les quiero recordar, porque existen las famosas crisis de lactancia materna. Y estas crisis de lactancia materna tienen que ver con los brotes de crecimiento. Ojo, tenemos brotes de adiposidad y brotes de crecimiento que parecen lo mismo, pero exactamente no es lo mismo. Aquí estamos hablando de estos brotes de crecimiento que provocan crisis de lactancia y que a veces quienes lo desconocen, y obviamente si lo desconoces no le puedes advertir a tu paciente que van a suceder, y no solamente una vez, ni dos, ni tres, se dan en diferentes tiempos de lo que es lactancia materna. Entonces, sí hay que avisarle a nuestras mujeres lactantes que esto va a suceder de forma pues periódica en ciertos momentos que ahorita vamos a hablar, donde de repente el bebé se pone un poquito irritable, donde parece que ellas tienen la idea de que ya no producen lo suficiente, de que el bebé se queda con hambre y tienen pensamientos de mi leche no es lo suficiente, ya no produzco, se me cortó, el bebé necesita más y si le doy fórmula, ¿por qué no se llena? Y empiezan un montón de ideas en la cabeza y de por sí hay gente alrededor que alimenta estos mitos y desafortunadamente también profesionales del área de la salud, pues entonces tenemos ahí los conflictos que provocan el abandono de la lactancia materna. Entonces, siempre se los vamos a recordar a nuestra mujer lactante. Aquí, paréntesis, me encantó lo que es esta como infografía que ya tiene bastante tiempo, pero que es tremendamente como real a lo que va viviendo la mujer lactante, porque fíjense que termina con esta frase que me encantó, ¿no? Amamantar es la síntesis perfecta de mamá, mamar o lactar y amar. Entonces, a estas tres palabritas nos vamos a enfocar mucho en las siguientes diapositivas. Pero hablando de las crisis de lactancia que van de la mano con estos brotes de crecimiento, se van a reconocer prácticamente de inmediato, porque de inmediato hay ajustes que está haciendo el cuerpo materno y que está haciendo el bebé para establecer lo que es
la funcionalidad de acuerdo a la necesidad en ese momento del bebé. Pero como las necesidades del bebé no son las mismas ni en la etapa neonatal, ni en las siguientes semanas, o más bien dicho, meses, ni en los siguientes años, dicho sea de paso, pues sucede varias veces que se tiene que dar este ajuste entre lo que es la producción, la necesidad, de lo que es tanto la producción de leche como lo que es la necesidad de nuestro lactante. Entonces, si pueden observar en lo que es, pues ahora sí que la proyección, observamos que estas crisis de lactancia se pueden dar desde las primeras noches donde hay el ajuste de la bajada de leche. Estamos en nuestra primera leche, que es el calostro, y después tenemos que hacer otro tipo de ajustes hacia la transicional, hacia variar lo que es el volumen producido y todo lo que nosotros ya sabemos que es la continuidad de esta transición de lactancia materna. Y justamente estos cambios entre calostro transicional, etcétera, pues de los 15 a los 20 días hay otro ajuste, entre las 6 y 7 semanas hay otro ajuste y hay uno muy fuerte a los 3 meses porque coincide con un pico de crecimiento, con un brote muy importante, donde la mamá empieza a tener toda esa sensación de ya no produzco lo suficiente, ya no le alcanza al bebé, se queda con hambre, necesito fórmula, necesito alguien que me diga algo y bueno, volvemos a lo mismo que ya les acabo de decir. Hay que avisar que se va a presentar. Al año los bebés entran en una especie de huelga de hambre, en una conducta diferente y empiezan a ajustar otra vez su crecimiento, su desarrollo, sus necesidades y vuelve a haber otra vez estas como necesidades de avisar a la mamá tranquila, viene otro periodo transicional, viene otro periodo de ajuste y lo vamos a afrontar de esta manera. Hay algunos autores que nos mencionan ciertas falsas crisis, porque hay autores que sí les llaman crisis de lactancia, pero hay otros que no. Hay otros que dicen que en realidad el origen no es la necesidad energética y la producción de leche o el ajuste en la leche, sino que tiene que ver con otras áreas de lo que es el crecimiento del bebé, como puede ser el acople o el ajuste en lo que son las horas de sueño, nuestro ciclo circadiano, o bien lo que vamos a ver más adelante, que es la angustia por separación, donde ya se manifiesta el apego afectivo que tienen nuestros bebés. Es decir, cuando los bebés ya saben que no son una prolongación de mamá, y ya empiezan a como a desconocer extraños y ya empiezan como a demandar el hecho de estar más con mamá y tener cierto recelo con otras personas. Y bueno, hay otras conductas que son o están situadas también en el crecimiento psicoafectivo del bebé, que de repente parecieran manifestarse en la alimentación, pero que en realidad pues hay autores que los sitúan en otro origen, no tanto en la necesidad energética, repito, ni en los ajustes que hace la mujer lactante y su leche. Les recuerdo, porque acuérdense que ahorita estamos rescatando información de la plática pasada, que obviamente tanto los componentes, no nada más energéticos y de macro, sino muy específicos de la leche materna, porque tiene componentes no nada más energéticos, ya hablamos la vez pasada, van a participar de forma muy importante en lo que es el neurodesarrollo, el coeficiente intelectual y por tanto en ir ahora sí que apoyando a nuestro lactante a ser, digamos, personas que sean en términos tanto biológicos y después vamos a ver también en términos psicoafectivos funcionales para que ya insertados en lo que es nuestra población, nuestra sociedad, pues signifiquen realmente una persona que alcanza su potencial en todos los aspectos y por tanto sean seres productivos y sean lo que todos estamos llamados a ser, ¿no? Una persona, un recurso de tremendo valor para lo que es el aporte, ya en lo que vaya a decidir cada uno de nuestros lactantes, ¿no? Cuando sea grande. Hay datos muy interesantes
Además de que el hecho de que nosotros recordamos y sabemos que nuestros menores de 5 años, pues las causas de muerte son las infecciones agudas, ¿no? Tanto respiratorias como gastrointestinales. Y ya sabemos que la leche tiene los componentes perfectos para hacerla de prevención y hasta de tratamiento cuando nuestros bebés lo necesitan. Pero hay otros datos todavía que les voy a como a extender, ampliar de lo que hablamos en el curso pasado, es decir, el año pasado, la semana pasada, de lactancia, la Semana Mundial de Lactancia Materna. Y esto es que recordamos que en aquellos bebés que tienen la necesidad de estar un ratito internados en UCIN, se ha demostrado que además de lo que es la lactancia como tal, efectiva, lo que es la succión, ahora sí que no nutritiva, que ahorita vamos a hablar de ella, pero que de preferencia se dé a seno, ahorita les explico de qué estamos hablando, tiene efectos muy importantes, además de lo que es el contacto piel a piel, en lo que son los signos vitales de nuestros niños, en lo que es su evolución y en lo que es ahora sí que el desenlace del cuadro por el cual estén internados en UCI. Y les repito, ahorita vamos a hablar de succión no nutritiva, porque la vez pasada no hice mucho hincapié en esto y es muy importante para ir más allá de los conceptos que ya sabemos. ¿Qué significa esta succión no nutritiva? Dicho sea de paso, les recuerdo que desde que estamos en el vientre materno tan temprano como la semana 28, es decir, un prematuro extremo, ya tiene ahora sí que iniciado lo que es esta succión no nutritiva. Desde el vientre materno nosotros tenemos o nos tomamos nuestros shots de líquido amniótico. Para quien no sabía, desde el vientre materno lo hacemos. Y esto tiene la finalidad, además de todo lo que es el desarrollo de habilidades que van a ser de succión, de deglución, tienen funciones de trofismo a nivel gastrointestinal. Entonces, desde el vientre materno, nosotros estamos haciendo esta succión no nutritiva, pero después la seguimos haciendo de otras maneras, ya sea a través de los bebés que digamos, literalmente utilizan el dedo como chupete o utilizan el seno materno como chupete. Es decir, todos aquellos como estímulos o conjunto de movimientos donde como tal no hay una ingestión de ningún líquido o de leche materna. Entonces se puede llevar a cabo de diferentes maneras, ya lo habíamos hablado. Puede ser con la técnica del dedo meñique, que esto es para estimular al bebé para que haga los movimientos de acoplamiento, de succión y de deglución. O puede ser con el seno materno, que eso es también lo ideal porque el bebé se va ahora sí que enseñando a lo que va a ser un buen acople y la mamá va a tener las señales para producir la leche materna, pero se tiene que hacer con el seno ya vaciado, a lo mejor por extracción manual o por extracción como tal mecánica, porque se supone, o no se supone, si es no nutritiva, el bebé, el punto no es que jale como tal la leche porque se alimenta de otra manera. A lo mejor tiene la necesidad por ser prematuro extremo de estar siendo alimentado de forma artificial, de forma temporal, pero nos sirve este tipo de alimentación a seno sin que tenga como tal una salida de leche para que se estimule todo lo que son los reflejos necesarios para alimentarse, acoplarse posteriormente y le ayude a lo que es su recuperación. Y de hecho, los artículos señalan que los bebés que tienen esta, o más bien dicho, los bebés en los que se practica esta succión no nutritiva, aparte de que están todos los beneficios de mejores signos vitales, disminución de lo que son las prácticas dolorosas en lo que es su sino, en lo que es su terapia, sí siguen ganando de peso y les sirve al trofismo gastrointestinal. Y cuando se lleva bien, no interfiere con la posterior lactancia materna. Entonces, eso recuérdenlo también, porque la vez pasada no era el tema como tal, entonces no lo abordé como ahorita se los platiqué. Ya habíamos dicho y ya sabemos que perfectamente bien la leche materna tiene todos los componentes necesarios para proteger y para apoyar a lo que son infecciones a nivel gastrointestinal y respiratorio. Entonces sigue siendo
ahora sí que el mejor alimento, porque además de alimento pareciera funcionar también como medicamento. Entonces lo recordamos, lo rescatamos y no lo olvidamos. Acuérdense que desde que pasó pues esta situación de crisis por pandemia, hubo al inicio mucho debate de si seguir lactando o no, si había transmisión o no, pero ya sabemos que con todas las medidas de precaución podemos seguir lactando bajo este panorama de pandemia que nos ha acompañado todavía hasta el día de hoy y que obviamente va a significar el hecho de mantener esta práctica de lactancia materna, va a significar apoyar a los principales problemas que aquejan a nuestra población, desde los extremos de la malnutrición, la inseguridad alimentaria, condiciones muy agravadas que se vieron a partir de esta situación de crisis, de desempleo, de orfandad y de varias condiciones que hablamos. Y ahora sí que, pues en términos de condiciones y de salud sanitaria, pues qué mejor que lo que está envasado de forma natural, como lo que es la leche materna. Algo interesante, que esto sí la vez pasada no lo hablamos y yo sé que todavía estoy enmarcando mucho en lo que es somático, pero repito, espero estar haciendo la introducción correcta para lo que vamos a ver después. No se me desesperen y estén muy atentos porque casi garantizo que no todos lo habían escuchado, lo que vamos a ver de la mitad hacia adelante de la charla. Lo que es anemia ferropénica es algo interesante porque la gran mayoría como que de la concepción que tiene la población es que necesitamos sí o sí suplementar absolutamente a todos los bebés con hierro porque la leche pues no es suficiente, la leche materna. Y aquí sería un gran depende y un gran, vamos a evaluar las condiciones individuales de nuestro lactante porque de hecho cuando comparamos lo que son los componentes que tiene la leche materna, de entrada el tipo de hierro que tiene, sumado a componentes que nos ayudan a una biodisponibilidad casi perfecta como la lactoferrina, de verdad que la leche materna tiene un potencial de absorberse, de asimilarse y de utilizarse muy elevado, hasta del 50%, pero lo que son las fórmulas artificiales, por muy fortificadas que estén, no tienen, y está demostrado como tal científicamente, ahora sí que esta biodisponibilidad. Entonces, de entrada, recordamos que la leche materna sí o sí tiene el mejor hierro y tiene los mejores componentes como lactoferrina y otros que ayudan a que su a biodisponibilidad, digamos lo mejor así, sea la apropiada, ¿no? Pero siempre va a haber condiciones individuales que sí tienen que ser evaluadas, porque obviamente cuando es necesario, pues es necesario el suplementar, el complementar, ¿no? Y tenemos que observar cómo fue la nutrición de esa mujer cuando estuvo gestando, ¿no? Inclusive factores como el pinzamiento del cordón que ha sido relacionado. ¿Cómo estaban o cómo estuvieron los depósitos como tal de hierro en nuestro lactante? Que eso realmente nos lo va a decir la evolución tanto neonatal como del lactante, ¿no? Etapas o picos de crecimiento donde sí pueden ser más altas las necesidades, errores al tiempo de alimentarlos, la selección de alimentos, las prácticas de alimentación en general, la combinación con lactancia artificial o con leches o fórmulas lácteas como tal, o bien no haber llevado profilaxis en prematuros, son todos estos factores que sí pueden alterar lo que es ahora sí que los depósitos, la cantidad de hierro como tal y la presencia o no de anemia en nuestros bebés. Pero sí o sí, la leche tiene tanto el tipo, cantidad y componentes o cofactores para lo que es una correcta biodisponibilidad de lo que es este hierro. En términos de lo que es desarrollo psicomotor, también recordamos que la práctica de la lactancia, no nada más los componentes de la leche, sino la práctica global significa nutrición, estimulación y afecto necesario para que nuestro bebé alcance lo que es el desarrollo psicomotor de forma óptima, correcta y en una progresión que esté dentro de la curva, pero que respetemos lo que es la individualidad de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, esto me encanta
porque está descrito, por eso se los pongo, que el desarrollo psicomotor depende del sistema nervioso en general, sí es cierto, pero también depende en gran parte de lo que es la libertad y la forma de aprendizaje de nuestros bebés, su ambiente, la estimulación o no estimulación que se le provea a nuestro bebé y de sus propias experiencias que va teniendo y adquiriendo conforme lo dejamos ir creciendo, ir aprendiendo, ir desarrollándose. Entonces, estamos hablando digamos, de un punto que está tanto en lo físico somático como madurativo y relacional, que ahorita vamos a hablar mucho de eso. Recuerdo también, y esto también lo rescato desde la vez pasada, porque no me gustaría que ignoraran la riqueza de lo que es ahora sí que los componentes de la leche materna y la práctica en sí de lactancia materna que requiere un acople a un seno que tiene su propia microbiota, pues justamente el desarrollo de la microbiota de los bebés que son lactados porque es muy diferente a la microbiota que se desarrolla en los bebés que son como tal alimentados con fórmulas. Y el hecho de generar una adecuada microbiota desde etapas tempranas significa múltiples beneficios que siguen siendo somáticos, siguen siendo orgánicos, pero que tenemos que rescatar. Simplemente lo que es de forma temprana la eliminación del meconio, la prevención de enterocolitis necrotizante, enfermedades infecciosas, en términos digestivos, también lo que es la funcionalidad de la barrera intestinal, es decir, la tolerancia o no, tanto inmunológica como tal mecánica, que se tenga ciertos componentes alimentarios y por tanto la disminución a lo mejor de intolerancias alimentarias, de alergia, lo que es la adecuación del balance energético, no solamente por el trabajo aeróbico que significa lo que es el proceso de succión de glución y todo lo que es el proceso de succión al lactar, sino porque la propia microbiota y el tipo de microbiota está muy descrito ya en los últimos años, las diferencias que provocan en el balance energético y aprovechamiento como tal energético de ciertos alimentos, ¿no? Y lo que son procesos metabólicos en sí. También prevención de enfermedades autoinmunes. Podemos hablar de amplia gama de enfermedades autoinmunes. Mucho de ello también se ha hablado en términos, por ejemplo, de celiaquía o los pacientes con enfermedad celíaca y otros. Inclusive alteraciones neurológicas que vamos a ver pueden ser tan fuertes como lo que pudiera ser el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, autismo, etcétera. Habíamos visto que digan lo que digan, los estudios demuestran que hay una disminución en lo que es la muerte súbita del lactante, la famosa muerte de cuna, y esto incluye el alojamiento conjunto y esto incluye el colecho. Entonces, no hay que tenerle miedo al colecho, no hay que tenerle miedo al alojamiento conjunto bien practicado, obviamente, porque bien llevado es algo tremendamente natural, inherente prácticamente a lo que es el ser humano y que bien llevado no tiene por qué aumentar las probabilidades de esta muerte súbita del lactante. Y ya sabemos que de los principales tipos de cáncer en la etapa infantil suelen ser leucemias y linfomas. Y ahora sí que está muy demostrado la protección de los componentes de la leche en lo que es este aspecto. También algo que les interesa mucho a las mujeres es el hecho de dormir, no dormir, si el bebé duerme o no duerme. Entonces, ha sido sustento inclusive para algunas fórmulas lácteas el hecho de decir, ayudar a regular lo que es, pues, estados de vigilia o estados de sueño para favorecer que duerman más tiempo, sobre todo por la noche, que es lo que más les interesa a los papás, pero la leche materna por sí y una buena práctica, tanto de lactancia, acoplamiento, colecho, alojamiento conjunto, provocan por sí mismos, más un ambiente apropiado, provocan por sí mismos que se regule de forma correcta lo que es este ciclo circadiano para beneficiar tanto los periodos de sueño como los de vigilia. Básicamente, pues ahora sí, cuando son recién nacidos o lactantes menores, básicamente su etapa de vigilia está destinada a la alimentación. Entonces,
pues sí o sí es un momento en el que el bebé va a pedir, en la mayoría de casos, pues ser alimentado. Conforme va siendo más grandecito, ya la necesidad, vamos a ver, no nada más es alimenticia o nutricia, sino también empieza a tener un carácter fuertemente afectivo y un carácter ya más situado en lo que es el desarrollo psicoemocional de la persona. Pero como pueden ver, influye en varios factores que favorecen tanto en el bebé como en la mamá el hecho de tener, no sé, menores niveles de estrés, de ansiedad, menor probabilidad de cuadros depresivos, ansiosos generalizados y por tanto un mejor o una mejor probabilidad de vínculo entre los dos, mayores estados de tranquilidad que ambos le permitan descansar dentro de lo que es natural, porque sí, pues hay que reconocer que hay cierto tiempo en el cual van a estar despertando y pidiendo ser alimentados. Esto es normal por capacidad gástrica y por necesidades nutrimentales. Pero lo que es la producción también, tanto de las hormonas propias de lactancia materna como prolactina, oxitocina, o otras como pueden ser melatonina, disminución del cortisol, etcétera, pues van a favorecer a estos estados de bienestar y por tanto de sueño. Entonces siempre va a ser una mejor opción, ¿no? En términos, ahora sí que orofaciales me encanta y me fascina hasta dónde puede llegar, porque el hecho de lo que es la morfología facial y en sí la estructura del rostro depende mucho de los patrones en sí de succión o de los estímulos de lo que es la succión, respiración, masticación y deglución. Entonces, todo esto, ¿en dónde lo encontramos? Pues obviamente en lo que es el proceso de lactancia, porque nos alimentemos con el vial que queramos, sí o sí vamos a estar generando estos estímulos, ¿no? Succión, respiración, masticación, deglución. Pero los que se dan de forma como, pues muy fisiológica, natural, funcional y que van a ser los ideales son los que genera el acople a seno materno. Entonces ahí va a significar un estímulo perfecto a nivel funcional, muscular, articular, para que ahora sí se eviten problemas generales de maloclusión, que la posición dental y tanto de la mandíbula estén en orden en relación con el maxilar y lo que es la base del cráneo. Y, por ejemplo, inclusive la protección que tiene sobre el desarrollo de caries, contrario a lo que es las fórmulas lácteas, que lo que nos van a ayudar es en muchas ocasiones a aumentar el índice cariogénico, la posibilidad de caries. Entonces, ahí otro de los beneficios que va a tener este proceso de lactancia materna. En términos de lo que es la protección ante el desarrollo de sobrepeso y obesidad, ahora sí que la participación de la lactancia materna es múltiple, es por muchos ángulos que podemos llegar a esta protección. Básicamente recordamos que tenemos como el apoyo a lo que es la regulación de lo que es apetito y de lo que es saciedad a través de hormonas como la leptina, la adiponectina, otros que son como más, bueno, no más internos, porque no es lo correcto, pero más situados en el tracto gastrointestinal, más bien dicho que pudiera ser como la grelina o lo que es la saciedad, la capacidad gástrica, las señales inclusive mecánicas, etcétera, por donde sea que queramos como evaluar o observar, todas estas sustancias y estas señales van a ir apoyando a nuestros bebés a regular su libre demanda de acuerdo a una verdadera hambre fisiológica y a reconocer las señales de saciedad. Entonces, no nada más los bebés empiezan a tener, o sí, empiezan y continúan con lo que es una libre demanda adecuada, es decir, de acuerdo realmente a sus señales biológicas de lo que es hambre y de lo que es saciedad. Pero también sucede que en las mamás, por la práctica de lactancia, la cercanía, pues ellas empiezan a desarrollar herramientas responsivas muy importantes para reconocer cuándo el bebé sí tiene hambre y cuándo puede necesitar ya sea un cambio de pañal, un apapacho o cualquier otra atención, pero no propiamente el alimentarse. Entonces, sí o sí, lo que es la lactancia materna, la práctica global, los componentes y lo que produce, ayuda a regular a nuestro bebé. ¿Qué sucede con las fórmulas que no nos ayudan en este aspecto?
De entrada, generalmente con las fórmulas tenemos errores de dosificación, la concentración o la dilución se va a ver afectada y a veces nos quedan hiperenergéticas o por encima de lo que es la dilución normal. A veces se le agregan otro tipo de módulos caseros como miel, como lechera, como azúcar, cosas increíbles que si yo les contara, que aumentan o hacen módulos energéticos tremendos en lo que es la leche artificial porque huele a vitaminas. Así dicen los papás o los abuelitos, es que huele a vitaminas y por eso le pongo tantita miel a su leche, pues ya hizo otro concentrado energético, ¿no? Además, ya quedamos que la succión en biberón no es la misma que al seno materno, entonces en el biberón generalmente es mucho más fácil y el volumen es mayor de lo que ingiero. Entonces se van perdiendo señales de libre demanda, va cayendo mayor volumen, a lo mejor inclusive el, como la forma en la que se va moldeando el gusto es diferente justamente por lo que le agregan a lo que es las fórmulas lácteas. Entonces se va desequilibrando lo que es la naturalidad y el timing interno para reconocer estas señales de hambre, de saciedad, etcétera. Y esto está demostrado que sucede en diferentes tipos de fórmula, no nada más en una, ¿no? Va a provocar y está demostrado que las fórmulas provocan en los bebés pues mayores disparos de insulina y por tanto mayor tendencia al depósito graso, un menor esfuerzo y un menor gasto energético. Entonces, pues por todas las razones, favorecen más el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y también está descrito que aunque sea un poquito de lactancia materna, siempre nos va a ayudar, aunque sea lactancia mixta, pero siempre la lactancia mixta también va a ser un factor de riesgo mayor que solamente lactarlos con seno materno. Entonces ya quedamos que además de lo que hemos hablado, o más bien dicho, no además, sino junto con, todo esto es la antesala del desarrollo de otros trastornos metabólicos asociados al desarrollo temprano de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Crónico-degenerativas. Enfermedades como tal, crónicas no transmisibles, como pueden ser diabetes mellitus, que es de las más como relevantes en estos términos tanto nutricios como energéticos y de componentes. Entonces sí está demostrado que no nada más una mala práctica de lactancia materna nos aumenta lo que es la prevalencia de sobrepeso o obesidad, sino también el desarrollo temprano de este tipo de enfermedades por modificar lo que ya estamos hablando, gasto energético, las reservas que favorecen al tejido graso, un ambiente proinflamatorio, por tanto alteraciones metabólicas, sobre todo glucídicas o lipídicas, y una mala modulación de lo que es la presión arterial sanguínea. Y esto es porque inclusive la leche materna ya quedamos que tiene información en microRNAs que es tremendamente modulador en términos epigenéticos para lo que son factores protectores contra sobrepeso y obesidad. Hablamos desde un inicio y desde la clase o el año pasado, como le queramos decir, del beneficio en términos del neurodesarrollo, ¿no? Y hablamos de todos los componentes que naturalmente favorecen lo que es este neurodesarrollo, pero creo que la vez pasada no les había hecho como el hincapié en la neuroprotectina 1, que se ha identificado como una de las principales moduladoras de lo que es un buen desarrollo como tal en términos globales neurológico y todas sus manifestaciones. Inclusive nos habla del beneficio contra condiciones que ya habíamos hablado como déficit atencional o déficit de atención, trastornos generalizados del desarrollo, alteraciones conductuales. Pero les voy a agregar algo porque ya quedamos que de aquí en adelante vamos a empezar a hablar más allá de lo que hablamos solamente lo que fue tanto el año pasado como esta introducción, ¿no? Que es en términos muy somáticos, muy físicos. Y uno es que desde la semana 19, fíjense, desde la semana 19 gestacional, lo que son cuadros de ansiedad materna, está científicamente demostrado que provocan cambios en la densidad de lo que es la materia gris de ese bebé y que estos cambios van a mantenerse o van a tener una tendencia a mantenerse y que han sido medibles hasta la adolescencia. Entonces, realmente
habíamos dicho, hablar de lactancia materna idealmente es hablarlo desde prenatal, no nada más esperarnos hasta que ya tenemos al bebé literalmente en brazos, que obviamente hay que hacerlo en cuanto podamos, pero si lo podemos hacer de forma prenatal, qué mejor, porque desde la semana 19 nos están diciendo, si tenemos ciertas alteraciones en la mamá, tenemos ahora sí que un rebote muy directo en lo que es el bebé desde más bien dicho, semanas muy tempranas como la semana 19. Y algo de lo que vamos a hablar mucho de aquí en adelante es que además de, por ejemplo, cuadros de ansiedad y depresión maternos, vamos a hablar de algo que se conoce como deprivación afectiva parental. Y sobre todo nos vamos a centrar en lo que es, pues, la deprivación ligada a lo que es el vínculo afectivo. Y eso tiene que ver porque lo que es el vínculo afectivo, que en un primer momento siempre va a ser mamá, tiene efectos que van a tener manifestación ahora sí que en lo físico o en lo biológico, en lo psicológico, en lo emocional o afectivo y por tanto en todas las áreas de lo que es ese ser humano. Entonces vamos a verlas de a poco porque me encontré, o sea, no porque me encontré, sino junto con esta revisión me encontré con algo que es un libro ya muy antiguito, pero fíjense cómo desde hace muchos años ya se nos hacía hincapié en esto, pero realmente es que hasta las últimas décadas realmente ha empezado a tener fuerza lo que es la lactancia materna y su importancia con el vínculo afectivo y la importancia del vínculo afectivo en lo que es crecimiento, desarrollo y maduración en todas las áreas del ser humano. Pero fíjense, si hablamos de crecimiento, nos hablan del crecimiento como lo hablamos en un inicio, ¿no? El crecimiento muy físico, muy somático en términos tanto fetales como postnatales, ¿no? Y en términos postnatales, te habla de ciertas condiciones del claustro materno, ¿no? Es decir, la importancia que tiene mamá en lo que es el desarrollo. Y ahorita vamos a ir tratando de desmenuzar factores nutricionales y maternales y en sí todo lo que es la conducta y el ambiente parental con lo que es el buen crecimiento y desarrollo o el retraso en el crecimiento, ¿no? Y de hecho te lo mencionan en todo lo que es la primera infancia y justamente hasta lo que es el inicio de la pubertad o la adolescencia, porque ya lo que es la adolescencia básicamente es ahora sí que una manifestación total de lo que sucedió en estas etapas. Ahorita vamos a tratar de hablarlo poco a poco. Quien ya me ha escuchado antes hablar de apego afectivo, más o menos tendrá una idea ya de por dónde vamos. Quien no, tranquilo, vamos a tratar de hablar un poquito más allá de lo que es solamente físico y relacionarlo directamente con lo que tiene que ver en esta etapa, que es la lactancia materna. Acuérdense que como seres humanos somos seres humanos biopsicosociales. Tenemos una parte biológica, orgánica, una mente o la parte psicológica como tal y un área social, relacional o afectiva, ¿no? Y está muy descrito que la figura materna en términos de desarrollo tanto físico, somático como afectivo y social y todos los componentes de lo que es el ser humano es ahora sí que el caldo de cultivo para que nosotros alcancemos no solamente este potencial orgánico o biológico, sino que también tengamos todas las condiciones y herramientas para desarrollarnos como seres humanos planificados en todo aspecto. Y la mejor manera de provocar esta vinculación, pues es la lactancia materna. ¿Qué hay más íntimo que después de habernos gestado durante prácticamente 9 meses en el cuerpo materno? ¿Qué hay más que buscar que nuevamente ese cuerpo, esa voz, ese afecto o esa relación que desde el vientre ya establecimos? Sí o sí, nuestro primer vínculo siempre va a ser mamá. Ustedes si les interesa o después de terminar la charla, les hace un poquito de ruido, los deja con dudas, con preguntas, eso es bueno porque justamente es el interés
o lo que yo quisiera motivar a raíz de esto, ¿no? Que dejemos de ver a la lactancia materna solamente con decir, ay, pues energía y macros y algunos componentes que le van a ayudar al sistema inmune, porque la mayoría como que lo ve muy simplista y no es así. Todas las teorías del desarrollo, lo que son las teorías ya más recientes que se mencionan como tal, teorías del apego afectivo, hay varios autores, desde el clásico Freud y su psicoanálisis y Erickson, hasta John Bowlby, que vamos a hablar mucho de él, Winnicott y otros que ya hablan directamente de lo que es el apego afectivo, vuelven a centrarnos en la importancia de lo que es la figura materna y la relación que se establece con esta figura materna para establecer nosotros nuestro apego o nuestra forma de apego en términos afectivos. Entonces, repito, esto es porque de la forma en la que lo desarrollemos va a depender mucho lo que va a ser crecimiento orgánico, biológico, que es lo que la mayoría de nosotros estamos como muy habituados solamente a observar, pero también todos los demás tipos de desarrollo y de maduración. Voy a tratar de explicar como de forma muy sencilla, porque la intención no es hacer como tal la plática enfocada desde la parte muy psicológica, pero sí necesitamos tomar las bases para entender qué tiene que ver la lactancia materna. Entonces, este apego, que ojo, no nos vayamos por ahí a confundir, porque hay mucha gente que es como cultura de desapego sin entender específicamente a qué nos referimos con el apego. Entonces, a ver, para no hacernos bolas ni ustedes ni yo, lo que es el apego, lo que realmente debemos de desarrollar, porque el apego es bueno, necesitamos desarrollar un sano y seguro apego. Pero bueno, este desarrollo de apego es lo que nos va a ayudar a generar vínculos, vínculos que inicialmente están como destinados a sobrevivir, porque el ser humano no es como el resto, por ejemplo, de mamíferos, que literalmente, pues, los animalitos dan a luz y, no sé, rápidamente, en cuestión de horas, ya se andan levantando y ya andan caminando, ¿no? Porque literalmente ellos tienen que sobrevivir de forma diferente a nosotros, pero nosotros sobrevivimos con los adultos, inicialmente con mamá y con papá. Entonces estamos destinados a buscar este apego con estas figuras que nos permita sobrevivir. Entonces lo que hacemos es hacer o soltar todas estas conductas de liberación que le llaman, a lo mejor la sonrisa, a lo mejor el llanto, a lo mejor el manoteo, algo que le indica a papá y a mamá, necesito de tu ayuda, necesito que me cambies el pañal, necesito un abrazo, necesito comer, necesito un chiqueo, necesito que me veas, necesito que me atiendas. Entonces, todas esas necesidades que el bebé nos manifiesta a través de estas conductas, lo que buscan es provocar la ternura, la protección, el afecto de las figuras de apego para ahora sí que proveer o satisfacer estas necesidades. Necesidades, pues, como les digo, tanto desde muy físicas, como tengo frío, tengo calor, tengo el pañal mojado, como también el hecho, pues, de aliméntame, hazme caso, hazme un chiqueo, dame a entender que me quieres, dame a entender que te importo, dame a entender que soy valorado. Entonces, cuando los papás y sobre todo la mamá satisface esas necesidades, o de cualquier manera, en el caso contrario, ¿no? Que no se satisfagan, pero se va a generar una especie de forma de entender las relaciones que pues básicamente es el apego. Todos desarrollamos un apego que tiende a ser seguro o inseguro dependiendo de lo que sucedió tanto cuando nacimos, vimos lactantes y sobre todo en la primera infancia. Sí es cierto que la figura materna es el vínculo vital o el primario, por tanto, hasta el 80% de lo que es el desarrollo de este apego depende de mamá, pero también el papá participa y está descrito que hasta un 60% de lo que es el entendimiento de la figura paterna va a, ahora sí que a sumar a lo que es la posibilidad de generar un buen apego o un apego seguro o un apego inseguro que tenga otro tipo de manifestaciones. Entonces ya quedamos que si este vínculo
de alguna forma no se da de forma óptima, es decir, se conocen como vínculos rotos o vínculos parcialmente rotos, porque pueden ser parcialmente rotos o totalmente rotos. Es ahí donde se van a generar diferentes grados de lo que se conoce como deprivación materna. Esta deprivación materna tiene que ver, sí, con esta carencia de afecto, esta carencia de entendimiento de lo que significa pues tanto el amor, mi valor, por el hecho de que no pudimos establecer un vínculo seguro. Al bebé no le quedó claro si realmente era importante, era amado, tenía una buena provisión de afecto, de alimentación, de ternura. Entonces no va a poder establecer las mejores relaciones y vamos a tener conflictos que después vamos a poder situar en el área nutricional. Por eso voy para allá. Primero, explicar un poquito de dónde viene este apego. Por eso les digo, es correcto que todos hayamos desarrollado apego. La pregunta sería, ¿cuál desarrollé? ¿Un apego seguro o un apego inseguro? Que eso sería tema de un taller completo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué tiene que ver con lactancia y qué tiene que ver con nutrición. El punto es que este apego de forma segura, lo que nos va a ayudar en primer momento, pues ya quedamos que sobrevivir, pero en realidad la intención de desarrollar apego es ayudarme a entender las relaciones, la relación conmigo mismo o el vínculo conmigo mismo, la relación con el otro y la relación con el mundo. Entonces, a raíz de este desarrollo, es que yo comprendo o me debería de quedar claro que soy una persona amada, que tengo valor, que me reconocen, que me proveen de protección, de cuidado, de alimentación y de todas mis necesidades. Entonces, quienes son los encargados en esta etapa, pues literalmente son los papás. Y primariamente es la mamá, porque la mamá es la que nutre en términos literalmente a través de su cuerpo. Y no nada más a través de su cuerpo, tiene que ver con la forma en la que ofrezca el seno materno el desarrollo de este vínculo. Ahorita lo vamos a ver con unos videos que les va a quedar muy claro. El punto es que si los bebés a través del como la primaria forma de establecer este vínculo que debería ser la lactancia materna, pues establecen buenos vínculos, como quedamos que en primer momento el vínculo es con su cuerpo, también podemos hablar de la forma en la que va a ir entendiendo la relación con su cuerpo y con su imagen corporal. Entonces, todo esto vamos a ver más adelante de cómo nos va a brincar en la conducta alimentaria, en el crecimiento, en el desarrollo. Aquí vamos a poner atención porque estos videos son súper interesantes. Como ven, pues ya son antiguos porque tienen que ver con estos experimentos que se realizaron en changuitos, en monitos, para observar lo que es este apego. Y vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender lo que yo ahorita, pues de forma como muy simplista, les estoy tratando de decir, fíjense. A estos monitos les hicieron como dos mamás sustitutas. Esta es una mamá. Es solamente una cabeza y como, no sé, el cilindro de alambre o de metal, donde el changuito pues se podía abrazar y entender a esta figura como mamá. Y había otra cuya diferencia era que le pusieron una felpa, ¿sí se fijan? Y esta que tenía la felpa estaba al lado de la que solamente eran los alambres, pero la que tiene los alambres además tiene un biberón, es decir, pues provee alimento. Y si se fijan los changuitos, identificaban a estas como sus mamás o su mamá. Entonces primero tomaban algo de alimento y después se iban con la mamá, es decir, la que tiene la felpa, el calor, como la sensación un poquito más afectiva. Y los changuitos pasan mucho más tiempo con la mamá afelpada que con la que tiene el biberón. Y fíjense, después los asustaban con algún tipo como de, pues, una especie de monstruo para los changuitos, y a donde corre el changuito es con la mamá que tiene la felpa, no corre con la que tiene el biberón, corre con la que tiene este manto afelpado que significa protección, cariño, afecto. Entonces quedan a entender estos experimentos que sí es importante el término nutricio, es decir, alimentarse, pero en realidad el apego está con lo que siento que es cercano,
con lo que siento que verdaderamente está ahí. Entonces, aquí quedaba como muy demostrado que sí, o sea, la mamá puede alimentar en términos físicos, es decir, lactar, y el changuito sabe muy bien que necesita el alimento. Pero a la hora que quiere pasar, miran, hasta les da un beso, ¿no? En el momento en el que se trata como de nutrir la parte psicoafectiva, escogían a la changuita que tiene la felpa, porque es la que sentían más cercana, más mía, ¿no? Entonces, viendo esto es traspolable a lo que es nosotros como seres humanos y a los bebés, obviamente. Entonces, aquí espero que haya quedado como claro el hecho de que así somos nosotros. Sí necesitamos alimento, pero sobre todo necesitamos ese contacto, ese amor certero, esa no duda del amor, porque si yo no dudo del amor que me tiene mamá y después papá y la familia, obviamente no voy a dudar ni de mi valor, ni del, digamos, del autoconcepto como benéfico que voy a ir desarrollando y la autoestima correcta que voy a seguir desarrollando. Entonces, realmente debería de ser considerado un derecho, un capital humano, el desarrollar un buen apego y el que las mamás, los papás tuvieran información de la importancia que tiene la lactancia materna para lo que es este desarrollo del apego afectivo, ¿no? Porque realmente está demostrado, y es aquí porque yo creo que en estas últimas diapositivas a lo mejor ya les llamé la atención, pero muchos han de estar como preguntándose, bueno, ¿y esto qué tiene que ver exactamente con lactancia, no? Ahí va. Cuando tenemos problemas con el apego, que a veces es, o no a veces, más bien dicho, suele haber vulnerabilidades o ya susceptibilidades genéticas, estas susceptibilidades genéticas sumadas a perturbaciones o problemas en el desarrollo del apego, es decir, el apego inseguro, podemos o tenemos una asociación con lo que son trastornos de la conducta o de la personalidad, trastornos afectivos sociales y por tanto trastornos de la alimentación. Si yo no aprendí a establecer un apego, un vínculo seguro, de entrada conmigo misma, con mis figuras de apego y con el mundo, obviamente, donde yo voy a manifestar desde un inicio esto es con la alimentación y posteriormente es con la imagen de mi cuerpo, con mi concepto y por tanto con todas estas bases que van a ser la gestación de los trastornos de la conducta alimentaria. Y ya habíamos hablado algo de que los trastornos de la conducta alimentaria no aparecen en la adolescencia, empiezan a desarrollarse desde que se empieza a formar y establecer este apego afectivo. Y sí o sí, todos los trastornos alimentarios están cimentados en un apego afectivo inseguro, eh, y por obvias razones que nunca fue un apego seguro, ni en su persona, ni en los vínculos con sus primeras o primarias figuras de apego, ¿no? Sí es cierto que hasta ahorita inclusive yo misma, pues obviamente hablamos mucho del vínculo vital, porque sí o sí, pues quedamos que el proceso de lactancia orgánicamente, pues lo lleva a la mujer. Pero ya en los últimos estudios se ha rescatado, y no en los últimos, ya en realidad ya tiene algunos añitos, donde se rescató la figura del papá, porque inicialmente toda esta como responsabilidad de la lactancia, tanto en la parte nutritiva, del desarrollo físico, del desarrollo, todo lo que vimos inicialmente, y después aterrizando en lo que es ahorita ya el desarrollo del apego afectivo, pues sí como que recaía mucho en la figura de la mujer y de la mamá, pero ya se ha reconocido que mamá de cierta manera pues nutre, sostiene y contiene al bebé, pero quien de alguna forma efectivamente nutre, sostiene y contiene a la mamá es la pareja, es el papá. Entonces, ambos tienen su buena participación en lo que es esto. Y por supuesto que nosotros tenemos que escuchar a nuestras mujeres, les repito, idealmente desde forma prenatal. ¿Por qué? Porque está descrito que toda esta como tendencia de lo que va a ser la forma de relacionarse con el bebé tiene que ver con la propia historia y el propio apego que traiga papá y mamá. Entonces, de acuerdo a sus historias, a los sueños, ideales, esperanzas que todos tenemos como en algún momento de
ay, híjole, cuando sea papá, o si soy papá, o si soy mamá, o yo nunca voy a ser mamá, yo nunca voy a ser papá. Todo esto desde siempre, es decir, cómo nosotros vamos eh, o fuimos generando nuestro apego, más nuestra historia, nuestras experiencias, nuestro todo, va a tener, pues obviamente, su manifestación a la hora de ser papás. Entonces, todo esto nosotros lo podemos observar y atender a tiempo o lo más a tiempo que podamos cuando justamente tenemos a la pareja idealmente, pero si no a mamá, pues en consulta. ¿Qué es lo que vamos a observar? Porque cuando hablamos de lactancia materna, nos centramos mucho, que obviamente así es, en lo que es el buen acople que hablábamos en un inicio, en lo que es mejorar la habilidad de acoplamiento de succión, de lo que es pues la postura, de lo que es extracción, de lo que es almacenamiento, y todo eso está excelente, claro que sí, pero necesitamos que la mamá, que es ahora sí que la productora, el reservorio y el todo de la leche materna, tenga la disposición psicoafectiva óptima para el proceso de lactancia. Y también observar lo que sucede pues con su pareja, con su red familiar y con todo lo que es su entorno de apoyo o no de apoyo, dependiendo del caso. Entonces, siempre hay que ver qué pasó en el embarazo, qué está sucediendo en el proceso de lactancia, y ahí tenemos escalas como las que ya hemos hablado, la LACH y otras, para evaluar acople, pero también tenemos que escuchar a la mamá, cómo habla del peso, cómo habla de su cuerpo, qué valor le da la estética, porque todo eso lo va a ir plasmando en la forma en la que alimenta a su bebé. ¿Ha usado dietas? ¿No ha usado dietas? ¿Le ha ido bien o mal con esas dietas? ¿Cuál era la finalidad de haber tenido dietas en cierto momento? ¿O tiene ideas de ponerse a dieta después de haber dado a luz para bajar los kilos que subió en el embarazo? O a lo mejor tiene la idea de, tienen muchas ideas alrededor de sus propios, ahora sí, constructos de su historia, de su propia idea, de su valor, de su apego y de todo lo que hemos hablado. Ahora sí, ¿cómo tiene conceptualizada su proceso de maternidad? ¿La tiene idealizada, la tiene romantizada, la tiene satanizada? Hay muchas como formas en las que la mamá lo va a percibir en ese momento, y mucho ayuda o no ayuda el hecho de la figura de la pareja, el papá, la mamá, la suegra, la hermana y toda la red de apoyo, ¿no? ¿Cuál es su dinámica familiar? ¿Cómo manejan los tiempos de alimentación? ¿Cómo se dan en sí los procesos de lactancia? Entonces ya habíamos hablado que si queremos realmente empoderar a la mujer, tenemos que recuperar esos procesos naturales y que debemos de apoyar a que se den de la forma más pues amigable, tanto con la mujer, con su familia, con su pareja y para el bebé, obviamente. Y hay que recuperar toda esta red de apoyo, la red de apoyo que viene siendo en primera instancia la pareja, el papá y la primera familia, ¿no? Porque es ahí donde se sitúan todos los enemigos de la lactancia materna. Y, o sea, para seguir haciendo énfasis en esto, no estamos hablando nada más, repito, de los componentes energéticos macros y micros. Estamos hablando de cómo se da el proceso de lactancia, cómo se está generando este apego afectivo, cómo está entendiendo el bebé el hecho de la relación con él, con su cuerpo, con su valor, con sus necesidades, con las figuras externas, con el mundo. Eh, Está completamente, ahora sí que ah, descrito y ya muy sabido, que ahora sí que en el desarrollo de todo lo que es maduración, desarrollo del sistema nervioso y cómo actuamos nosotros, cómo respondemos o cómo reaccionamos dependiendo del caso. Y aparte de esto, cómo vamos a funcionar en términos de aprendizaje, en términos intelectuales, en términos superfísicos y somáticos, pues todo esto tiene que ver no nada más con la parte, pues, meramente física y somática, tiene que ver mucho con lo que es la estimulación y el verdadero proceso de lactancia que pasa por el desarrollo de un buen apego. Si se fijan en esta referencia, me fascina porque nos dice que desde el nacimiento y todo el proceso de maduración, y que es muy importante esta etapa de lactante, lo que se necesita sí es
digamos, como este apoyo en términos de educación como muy teórica, pero más que nada, lo que en realidad necesitan nuestros niños es adultos disponibles que los provean de cuidado, de nutrición y afecto. No lo estoy diciendo yo, lo dice la literatura. No es suficiente con decir, pues le da tanto tiempo de leche, pues eso es más o menos tanto energía y pues eso va a tener los nutrientes específicos. Y ya, no es nada más eso, es observar qué sucede con nuestra mamá al momento de lactar, ¿no? Y pues bueno, ya habíamos mencionado que todos sus componentes, los estímulos que genera, los cambios a nivel, por ejemplo, de microbiota, además del sistema nervioso central, periférico, etcétera, pues tiene un impacto directo en el comportamiento, en el riesgo del trastorno del espectro autista y lo que es otro tipo de manifestaciones conductuales. ¿Por qué hablar tanto de esto? Porque la verdad es que como que se vuelve invisible en estas etapas los problemas mentales o la salud mental de lo que son los recién nacidos y los lactantes. Como que creemos que todo esto va a surgir después, pero en realidad no. Estamos hablando del inicio, estamos hablando del caldo de cultivo, estamos hablando de los primeros cimientos para que se den todos estos como tipo de, pues justamente, de alteraciones o de trastornos, porque las referencias son claras. Todas estas dificultades son muy similares en la etapa de la lactancia a lo que ya está descrito o lo poco descrito, pero que sí hay en etapas de escolares y de adolescentes. Porque, repito, nada más volteamos a ver a decir, ay, ¿qué pasó en este adolescente? No es qué pasó en este adolescente, es qué pasó desde que era lactante, porque desde ahí ya viene con toda la estructura y con toda la disfuncionalidad. Entonces, están ya con ciertos datos de prevalencia desde el insomnio en la infancia o en el lactante como tal, trastornos en lo que es la conducta alimentaria del lactante, cuadros depresivos, ansiosos y trastornos relacionales. Entonces, aquí ya se los estoy mencionando como tal para que ahora sí terminemos de embonar el hecho de decir, bueno, pero ¿por qué hablar de apego afectivo si estamos hablando de lactancia? Porque quedamos que vamos a ir más allá de lo somático. Ya arrancamos con lo somático, intenté hablarles un poquito de lo que es el desarrollo de este apego y estamos viendo parte de la gran manifestación, porque no nada más el tener un pobre apego se relaciona con una pobre alimentación o una merma en lo que es la capacidad de obtener el alimento y el nutrimento a través de la leche materna, sino que se va a manifestar en una disminución en todos los beneficios que hablamos en un inicio, que son muy somáticos, pero también se traduce inicialmente a las manifestaciones de un mal desarrollo o de un apego completamente inseguro. Y es ahí donde quedamos que están estos trastornos de la conducta alimentaria. Si nos vamos al DSM-5 o si nos vamos a lo que es propiamente la clasificación de los trastornos, podemos observar que están desde la lactancia, la etapa antes de la pubertad y como tal lo que ya es pubertad y adolescencia. Y aquí lo que tiene que ver mucho la forma en la que se desarrolló este vínculo afectivo y que, repito, es de manera muy importante la participación del proceso de lactancia en el desarrollo de este apego, podemos observar sobre todo los trastornos de regulación interna, la anorexia infantil y los trastornos de la conducta alimentaria del vínculo o los relacionales. Entonces, están descritos, no es que a mí se me haya ocurrido hablar de esto, es que es así, pero es que casi nadie lo ve, es que casi nadie le pone atención, porque creemos que observar a la mamá, al papá, el proceso de lactancia, es solamente observar el buen acoplamiento. Y por supuesto que sí, pero ya quedamos que por muy buen acoplamiento, si no se dan las condiciones correctas, nos vamos a quedar meramente en un aporte energético y nutrimental, pero nos vamos a quedar con todo el caldo de cultivo y con todos los cimientos para posteriores problemas, sean meramente conductuales, sean meramente, ahora sí que emocionales, o sean meramente en términos alimentarios. Entonces, bueno, vamos a reconocer como de forma importante estos tres que estamos hablando.
pero también podemos escuchar otros términos que se relacionan mucho con estos trastornos de la alimentación, como lo que es la rumiación, lo que son los niños piqui, la fagofobia, la neofobia, la pica, que son manifestaciones de alteraciones en la conducta de la alimentación. Y también podemos tener manifestaciones psicosomáticas, porque de hecho en lo que es la descripción de ciertas ah, dolencias o sintomatologías en estas etapas, como pueden ser los cólicos, los vómitos no explicables o cíclicos o repetidos, disquepsia, lo que es estreñimiento funcional, está muy descrito lo que es la etiología psicoafectiva o psicosomática. Entonces, ¿hasta dónde puede tener efecto no nada más los nutrientes de la leche materna, sino la forma en la que los obtiene el bebé, ¿no? Que es a través de este momento o de este ambiente que se propicia a través de la lactancia materna. Entonces ya quedamos que vamos a rescatar ahorita o que vamos a poner como mucha atención dentro de esta clasificación de trastornos en el lactante, el desorden alimentario por regulación y el que tiene que ver con la relación, ¿no? Lo que es la reciprocidad del cuidador y del niño, es decir, de los papás con los niños, para que vean la importancia que tiene esto en lo que es, pues no nada más el apego, sino la manifestación como tal en lo que es la conducta alimentaria y posteriormente lo que va a ser la imagen corporal. Entonces aquí nada más observen, no es necesario el irles a leer todo. Todos estos trastornos que ya están descritos como tal y que les digo que los pueden encontrar en el DCM, básicamente todas van a encontrar que tienen una base de problema en lo que es el desarrollo de este apego afectivo. Hay conductas que no permitieron un buen apego en ese bebé o en ese lactante o en ese menor de 2 años o en ese niño pequeño y después en ese puberto o adolescente. Entonces podemos ver varias cosas de las que hemos hablado, ¿no? Factores que debemos de observar y de preguntar y de estar al pendiente cuando tratamos de seguir la evolución, no solamente de este crecimiento en las curvas, sino en todo el proceso y toda la dinámica de la lactancia materna. Y quedamos que los que más influyen por todo lo que sucede en este momento de lactancia materna son justamente estos trastornos de regulación interna, de reciprocidad o los relacionales, porque los que tienen que ver con alteraciones postraumáticas tienen que ver más con eventos orgánicos o con algún momento muy específico, como puede ser el estarse asfixiando con algún alimento y haber quedado como con ese desorden postraumático, ¿no? Entonces, los principales son los que hemos hablado porque los autores son claros. Estas manifestaciones van a traer deterioros a nivel tanto de peso como de talla. No es el hecho de decir nada más o a observarlo como de forma simplista, de decir, ay, pues bueno, es que como que pues, no quiere comer mucho, tiene poco interés en el alimento o tiene conductas alteradas como rumiar, no es eso, sino que realmente va a afectar tanto en lo biológico, en lo somático, en lo físico, como en todo lo que ya hablamos, ¿no? En el aspecto relacional con su persona, con su familia en un primer momento, después en la escuela y después en la pareja, después en el trabajo y en el mundo entero. Entonces, hasta allá la importancia de tener una buena práctica de alimentación para el desarrollo de todo esto. Y para terminar de enmarcar y que se termine de comprender el por qué darle como esta orientación a la lactancia, vamos a ver otro videíto que va de la mano con la de privación afectiva, pero les voy a marcar ciertos momentos. Estos como estudios, estas tomas ya tienen tiempo porque se observaron sobre todo en aquellos tiempos como de guerra, en aquellos tiempos donde hubo separación importante o cierta privación de lo que fue la figura materna. Entonces vamos a observar, repito, voy a tratar de hacer énfasis. Miren, son tomas de niños que estaban de alguna manera
no quiero decir como tal hospitalizados, pero sí estaban en un ambiente pues separado de lo que era la figura materna por cualquier causa. Lo que se llevó a cabo en estos experimentos, por así llamarlos, es que de alguna manera los cuidadores, que pudieron haber sido enfermeras, médicos, etcétera, no tuvieron ningún contacto afectivo con el niño o con el bebé. Simplemente allí estaba. Le cambiaban el pañal, lo acostaban, lo tapaban, le daban su biberón o le daban su leche y hasta ahí. Pero no había una conducta como tal que generara pues un apego. Aquí si se fijan, literalmente cuando se acerca la enfermera, el niño ya estaba deprivado emocionalmente, ya no tiene interés por el medio, ya no interactúa, ya tiene una postura de completo desinterés, apatía, no nada más lo que pudiera ser una astemia en términos orgánicos, sino pues ya no hay un interés básico por establecer alguna relación y no hay un entendimiento de cómo establecer estas relaciones. Si se fijaron cuando se acercó la enfermera, se acercó con un lápiz, ¿no? Como a decir, oye, pues muévete, ¿no? Y si se fijan, aquí está, afecta el peso y el crecimiento se ve detenido. Entonces, no es nada más el hecho de proveer el alimento, sino cómo se provee el alimento y la mejor manera es ahora sí que el establecimiento del vínculo con la mamá y lo que es el favorecer o el favorecerlo a través de la mejor forma, que es a través de la lactancia, ¿no? De este proceso de lactancia. Aquí tenemos a otro bebito que literalmente pues también sufrió de esta deprivación materna y si se fijan pues la conducta como errática de movimiento, ay, se los voy a repetir porque aquí sin querer le corte. La conducta errática del movimiento, la conducta como un tanto disociada de lo que pudiera ser pues la realidad como tal y la relación con las personas que estaban a su alrededor. Volvemos a lo mismo. Entonces no queda claro como este entendimiento ni de su persona, ni de la relación, ni de su cuerpo, ni de todo lo que hablamos en un inicio. De hecho, para mí, desde que vi estas imágenes, son un tanto crudas pues para mi percepción, pero pues son muy reales. De hecho, en este bebé se describe como esta tendencia a repetir momentos o movimientos, más bien dicho, donde hay una memoria afectiva de mamá. Entonces, esta búsqueda o estas conductas de liberación que quedamos, que tienen la misión de propiciar que el adulto, que tu mamá, que tu papá venga a ti, lo repiten, pero como no hay una respuesta, digamos que hay una desorganización de cómo entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, cómo entiendo lo que sucede en mi persona, ¿no? Entonces es algo muy complejo y muy importante. Aquí hay otro caso de otro niño ya más grandecito, pero fíjense dentro de las conclusiones que nos hacen estos artículos, bueno, no artículos, entonces ya después fueron artículos, pero aquí son documentados como tal en video, es la importancia que tiene el hecho no solamente de alimentar, sino, repito, la forma en la que se alimente y el vínculo vital que es la figura materna. Entonces, dentro de las conclusiones, que se las voy a adelantar aquí. Después, si quieren, les paso información de la liga de estos videos, pero nos deja muy claro cómo no nada más cambian los niños en términos conductuales, en términos cognitivos, miren, deterioro progresivo de la personalidad y llega un punto en el que es total en un buen porcentaje de ellos, llevados finalmente al marasmo y después a la muerte. O sea, literalmente es una muerte lenta. El llevarlos por deprivación afectiva o falta de la figura materna, literalmente los lleva a esto. Y no porque no tuvieran una provisión de leche o de nutrientes o de cambios de pañal o de taparlos, sino porque no estaba el vínculo vital y porque no estaba el apego con la persona que debería de dar. Entonces te hablan
de la importancia que tiene la figura materna, el apego afectivo y lo que es el desarrollo tanto físico, psicológico, social, afectivo de lo que es el ser humano. Entonces yo espero que con esto quede claro la afectación en todos los niveles que puede llegar a tener lo que es un mal proceso de lo que es también lactancia materna, que es uno de los principales vías o mecanismos para establecer un buen apego. Y también les había hablado desde la otra vez que hay algunos artículos que por ahí han dicho que el vínculo afectivo en realidad no se ve como tal afectado por si es seno materno o no, que también se puede generar con fórmula. Por supuesto que sí. No vamos a decir que los que fuimos, porque yo también fui alimentada con fórmula, pero no vamos a decir que los que se alimentan o fuimos alimentados con fórmula no pudimos haber desarrollado un buen apego, sino aquí queda claro que la lactancia materna es importante por sus componentes, sí, pero es muy importante por la forma en la que se ofrece ese componente nutrimental y que tiene que estar enmarcado en un correcto proceso, tanto del vínculo vital que es la mamá, de lo que es el papá o la red de apoyo, lo que sea que esté conteniendo a la mujer, además de las propiedades en sí de lo que es la leche materna, ¿no? Y si de plano nos toca una alimentación mixta o de repente una temporada con fórmula, hay que recordar que no se trata nada más de ofrecerlo, sino de la forma en la que se ofrece. Y eso incluye todo lo que es ahora sí que unos padres, como nos decían en la literatura pasada, que estén presentes, que sean efectivos y afectivos, entonces que estén disponibles, no solamente para satisfacer las necesidades más orgánicas, sino pues todo lo que es la necesidad psicoafectiva del bebé. Entonces, por supuesto que también tiene efectos en todo esto, cómo se da el destete. Ya quedamos que hay destetes que son naturales o el destete natural, el destete que es pactado o de alguna forma anticipado, preparado, previsto, y el que es abrupto o forzado, ya sea porque de plano la mujer entró en crisis o porque volvió al trabajo o porque hubo una enfermedad, lo que sea. Pero hay diferentes tipos de formas en las que se da el destete. ¿Qué sucede cuando se da el destete? El desafío en esta etapa es sustituir dos cosas. Una, sustituir el vínculo que se establecía con lo que es la alimentación a seno y la otra, el aporte nutrimental. Entonces, ese es el desafío en el momento del destete, ¿no? Ver cómo le voy a proveer de las dos cosas más importantes que hemos visto ahorita, nutrición como tal y lo que es la provisión afectiva que se genera en el proceso de lactancia materna. Entonces siempre tenemos que buscar el estar disponibles para seguir conteniendo a los bebés. Prácticamente ya para terminar hay que recordar que en otros países es como muy natural el hecho de respetar la lactancia materna más allá inclusive de los 2 años, pero aquí en México si todavía nos cuesta trabajo los primeros 6 meses, pues ya con que llegáramos en primer momento a los 6 meses, después al año y maravillosamente los 2 años, con eso estaríamos mucho mejor, ¿no? Y sí está descrito que lo que es el destete temprano o abrupto se va a relacionar con todo lo que estamos hablando. O sea, va a tener implicaciones en todo lo que hablamos en un inicio, ¿no? Lo que es la curva en cuanto a ganancia de peso, ganancia de talla y todos los beneficios que trae la leche materna en términos orgánicos, somáticos, pero también psicoafectivos y sociales que ya vimos por cuestiones de vínculo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ya quedamos con hacer pues una sustitución o un aporte correcto si es que se retiró lo que es el seno materno de forma abrupta. Este artículo nos dice muy padre, ¿no? Cuando una necesidad es satisfecha, desaparece, pero cuando una necesidad es insatisfecha, va a permanecer no nada más en la infancia, sino incluso la vamos a observar en la adultez. Entonces,
todas las mermas que podamos generar desde el tiempo de lactancia, no nada más son nutricionales, de crecimiento en términos de peso y de talla y en términos de beneficios orgánicos, sino ya quedamos, engloba todo lo que es el ser humano, el terreno biológico, el terreno psicológico, el social y el afectivo. Y ya prácticamente para despedirme, me quedo con palabras que no son mías. Son palabras que, digamos, quedaron escritas, espero, pero que también se escucharon en lo que fue un Congreso Argentino de Pediatría. Esto ya fue hace algunos años, pero de verdad es que me sigue encantando y me sigue moviendo intensamente. Y esta persona nos decía, literalmente, ayudar a dar el pecho no es un sacrificio ni es un intento por prolongar la vida. Es uno de los motivos por los cuales queremos vivir. O sea, imagínense la motivación intrínseca de este profesional, ¿no? Y dice, no es un medio para lograr un objetivo como tal. En sí, la lactancia o dar pecho es un fin en sí mismo. O sea, qué maravillosa forma de decirnos o de transmitirnos su motivación y ahora sí que su propósito, tanto de vida como profesional, de lo que pues convirtió su vida, su carrera, su profesión. Y pues bueno, a mí me lo logró transmitir. Espero al menos haberlos dejado con algunas novedades en su conocimiento, con algunas dudas e inquietudes. Con eso me quedo, con que les haya generado como esta inquietud de buscar más, de saber más, de participar, de apoyar y de educar, como dice el lema de este año para la Semana Mundial de Lactancia Materna. Y pues nada, yo me despido porque como siempre cuando hablo de lo que me gusta me extiendo, pero les agradezco a los que llegaron hasta este momento y pues nada, se vale ver la plática en diferentes momentos, pero que la concluya. Y pues nada, un gusto, un placer que sigan teniendo ahora sí que muy buena experiencia con estas charlas y con todo su proceso de aprendizaje. Gracias por estar aquí y pues ojalá nos veamos en ocasiones futuras.